El día de hoy hablaremos sobre los gráficos de barras. ¿Qué son los gráficos de barras? ¿Cuáles son sus características? Y muchas otras cosas que te van a ser de utilidad. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es el gráfico de barras. Luego sobre para qué sirve. Después sobre cuáles son sus elementos. Como punto 4, vamos a aprender a elaborar un gráfico de barras. Y por último vamos a ver qué tipos de gráficos de barras existen. Empecemos. ¿Qué es un gráfico de barras? Un gráfico de barras que tiene este aspecto es una representación visual de datos. Es una forma de representar datos numéricos. Ayuda a su mejor y rápida comprensión, ya que es distinto ver los datos en una tabla que verlo graficado de manera que yo pueda entender mejor cuál es su significado. Está formado por barras rectangulares, que son estas de aquí, que estoy señalando cada una de ellas. Y las longitudes de las barras son proporcionales a los valores que representan. Mientras mayor es el valor, la barra va a ser más alta. Y cuando es menor, va a ser más baja. ¿Para qué sirve un gráfico de barras? Un gráfico de barras sirve para comparar dos o más valores. Esa es su misión, comparar valores de modo que yo pueda ver, sin necesidad de leer la tabla, qué valor es más grande y qué valor es más pequeño. ¿Cuáles son los elementos de los gráficos de barras? Bien, aquí tenemos un gráfico de barras modelo. Este es un gráfico de barras perteneciente a un hospital. Aquí está el diagnóstico y aquí está el número de ingresados. El número de ingresados es una cantidad y el diagnóstico es una característica. En el diagnóstico tenemos, por ejemplo, cefalea, dolor abdominal, dolor de muela, desmayo, tos y fiebre. Los elementos de un gráfico de barras son, en primer lugar, el eje de las abscisas o eje horizontal, que es donde están los diagnósticos. Es esto de acá. Está representado por la letra X. Y aquí se colocan las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es una cualidad o característica que puede ser medida. Por ejemplo, la edad, la estatura, la ciudad, etc. Aquí va a ir la característica. Ese es el primer elemento, el eje de las abscisas. El segundo elemento es el eje de las ordenadas o eje vertical y está representado por la letra Y. Aquí se coloca la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que la variable se repite en una muestra. Entonces, cantidad. ¿Cuántos han entrado con dolor de cabeza o cefalea? 12, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos han entrado con dolor abdominal? 25. ¿Listo? Entonces es la cantidad. Por tanto, tenemos dos elementos, el eje de las abscisas, que tiene la variable, y el eje de las ordenadas, que tiene la frecuencia. Aquí tenemos dos ejemplos de gráficos de barra. Tenemos el gráfico de barra vertical, ¿sí? Y tenemos el gráfico de barra horizontal. Funcionan del mismo modo. La diferencia es que en el vertical, el eje de las abscisas está aquí abajo. En este caso es la mascota que tienen los niños de un salón de clase. Y el eje de las ordenadas está aquí, hacia este lado, con la frecuencia y el número de niños, ¿sí? En cambio, cuando lo hago en horizontal, el eje de las abscisas va a estar a este lado. Aquí están las variables, que son las mascotas. Y el eje de las ordenadas va a estar hacia abajo, aquí, en donde se encuentran la frecuencia. Y de este modo, las barras también van a cambiar. Ya no van a ser verticales, sino van a ser horizontales. Y mientras más larga una barra, más es la cantidad. Ahora, ¿cómo hacer un gráfico de barras? Para hacer un gráfico de barras, primero tienes que asegurarte de tener la variable y la frecuencia. Recuerda que la variable es la cualidad o característica.
el diagnóstico, la estatura, el tipo de mascota, la edad, la ciudad, etc. Esa es la variable y la frecuencia es la cantidad que puede ir de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10 dependiendo de la cantidad total que hayas registrado. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita con nuestra variable que es color de ojos, ojos verdes, ojos azules, ojos pardos y con la frecuencia. ¿Cuántos tienen ojos verdes? 3. ¿Cuántos tienen ojos azules? 1. ¿Cuántos tienen ojos pardos? 5. Mi variable y mi frecuencia. ¿Cómo saco la variable y la frecuencia? Haciendo una encuesta. Por ejemplo, si yo quiero saber, como en el gráfico anterior, qué tipo de mascota tiene un grupo de personas, pongo los tipos de mascota y entrevisto a la persona. Hola, ¿qué tipo de mascota tienes? ¿Gato, perro, loro, pez o ninguno? Y voy haciendo mis encuestas. Y en base a eso voy poniendo la variable y la frecuencia. 2. Trazamos dos rectas perpendiculares, abscisas y ordenadas. Recordemos que lo normal es que las abscisas estén en horizontal y las ordenadas estén en vertical. ¿Sí? Trazamos nuestras dos rectas perpendiculares. Perpendicular porque el ángulo de aquí tiene que ser 90 grados. 3. En las abscisas ponemos las variables. Aquí vamos a poner las cualidades. Ojos verdes, ojos azules, ojos pardos. Mis variables. Y en las ordenadas ponemos la frecuencia. En este caso van a ir de 1 en 1 porque mi cantidad es pequeña. El 0 es en donde se cruzan las líneas. Ok, aquí está 0. Empieza 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Bien. Y por último, dibujamos las barras hasta el punto en donde esté el valor de la frecuencia. Ojos verdes 3. Entonces mi barra va a ir hasta el número 3 y la dibujo. Pin. Ojos azules 1. Mi barra va a ir hasta el número 1. Pardos 5. Mi barra va a ir hasta el número 5. Y así es como he aprendido a elaborar un gráfico de barras. Finalmente vamos a ver qué tipos de gráficos de barras hay. Tenemos el sencillo, que es el que hemos aprendido. Por cada variable hay una barra. Luego tenemos el agrupado. En el agrupado podemos tener distintos grupos en cada barra. Por ejemplo, comunidades autónomas en Sergio Santos, en Sergio Álvarez Marinero y en Borja Fernández, en cada uno de ellos. El relieve de España en cada uno de ellos. Y provincias en cada uno de ellos. Están agrupados como su nombre lo indica. Y finalmente apilados, que también agrupan distintos elementos, en este caso países, por barra. Esos son los tipos de gráficos de barra que existen. Posteriormente vamos a aprender a hacer cada uno de ellos.